Hoy realizaremos una cápsula con la clasificación ASA para pacientes que van a ser sometidos a algún tratamiento que involucre anestesia. La escala de la American Society of Anesthesiologists of Physical Status, por sus siglas ASA-PS, es una de las escalas más utilizadas por el mundo, siendo utilizada incluso durante más de 60 años. Esta fue publicada en el año 1941 por Cyclad, Rothstein y Taylor, e incorporaba patologías para cada categoría de la clasificación. Sin embargo, la escala no se ha mantenido así desde que fue creada. Esta es constantemente actualizada por un comité de expertos de la Cámara de Delegados de la ASA. Actualmente la escala ASA es utilizada y registrada de manera universal por muchos anestesiólogos de todo el mundo. El propósito de la escala ASA-PS es categorizar y posteriormente comunicar el riesgo al paciente de someterse a cualquier procedimiento que requiera el uso de anestesia, permitiendo valorar su estado fisiológico y sus enfermedades sistémicas. Esta escala consiste en 6 categorías que se utilizan para evaluar la salud preoperatoria de los pacientes. Es un sistema simple que está basado exclusivamente en la evaluación clínica. En la clasificación ASA-1 encontramos a los pacientes sanos, sin comorbilidades, o sea, sin dos enfermedades o trastornos ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, un no fumador, una persona que consume o no consume el alcohol. En la clasificación ASA-2 encontramos a los pacientes con enfermedades sistémicas leves a moderadas, sin limitaciones funcionales, como por ejemplo fumadores, bebedores sociales, embarazos sin complicaciones, pacientes COVID positivos de alta sin secuelas y hasta 4 semanas post-alta, asma bien controlada, obesidad tipo 1, rinitis alérgica, rinitis bien controlada, cáncer en remisión, autismo, diabetes mellitus bien controlada, hipertensión arterial bien controlada, enfermedad renal crónica hasta la etapa 4, hipotiroidismo con adherencia al tratamiento regular. En esta clasificación encontramos algunas de las enfermedades sistémicas más comunes, pero siempre que estén bien controladas. La clasificación ASA-3. Acá encontramos pacientes con enfermedad sistémica moderada a severa, con limitación funcional. Por ejemplo, dependencia o abuso de alcohol, epilepsia no controlada, cáncer activo o en tratamiento, autismo con limitaciones severas, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, diabetes mellitus sin controlar, hipertensión arterial con afectación de órgano blanco, enfermedad renal crónica etapa 5 con diálisis regular, insuficiencia renal aguda, daño hepático crónico, hepatitis aguda, uso de marcapasos, distrofia muscular, historia de trasplante de órgano, malnutrición, enfermedad trombófila, infarto agudo del miocardio de más de 3 meses del episodio, pacientes COVID-19 positivo, activo, dependiendo de su estado fisiológico, hipotiroidismo no controlado. En esta clasificación encontramos a los pacientes con la mayoría de las enfermedades sistémicas, pero esta vez no controladas. En la clasificación ASA-4 encontramos pacientes con enfermedad sistémica severa con riesgo vital constante, por ejemplo, embarazos asociados a enfermedad cardíaca, cáncer en estado oncológico avanzado con metástasis, enfermedad renal crónica etapa 5 sin diálisis regular, daño hepático crónico, infarto agudo del miocardio de menos de 3 meses del episodio, shock, sepsis, insuficiencia cardíaca congestiva exacerbada y síndrome de distrés respiratorio, entre otros. En la clasificación ASA-5 encontramos pacientes moribundos con pocas probabilidades de sobrevivir las próximas 24 horas, con o sin cirugía. Por ejemplo, un politraumatizado severo, una ruptura uterina, un daño hepático crónico con encefalopatía hepática, disfunción orgánica múltiple, isquemia intestinal, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. En la clasificación ASA-6 encontramos al paciente con muerte cerebral. A continuación, también enumeraremos las clasificaciones de algunas enfermedades con directa relación con la región en la que trabajamos los odontólogos. Las clasificaciones presentadas son solo una orientación y cada caso en particular debe ser analizado en detalle. En la clasificación ASA-1 podemos encontrar, por ejemplo, nódulo tiroideo sin afectación sistémica, una fístula salival, quiste o fístula de conducto tirogloso y caries dental. En la clasificación ASA-2 podemos encontrar el bocio, la fractura maxilofacial que no produzca obstrucción de la vía aérea y un absceso dental. En la clasificación ASA-3 encontramos el bocio infratorácico, el tumor maligno labial, el tumor maligno nasal, el tumor maxilar y tumor mandibular. Y en la clasificación ASA-4 podemos encontrar absceso cervical, tumor de cuerpo carotidio, tumor faríngeo, de la hipofaringe o esofágico, fractura maxilofacial con obstrucción de la vía aérea. En caso de que el paciente tenga más de una de las enfermedades que ya hemos mencionado, por ejemplo, es fumador y además tiene obesidad tipo 1, ambas en ASA-2
y además tiene diabetes mellitus que no está controlada, que está en ASA3, este paciente será clasificado como ASA3 puesto que es la patología de mayor gravedad. Una alergia conocida por parte de una persona frente a un anestésico local podría llevar a una contraindicación, ¿ya? Pero también es importante mencionar que respecto a esto también se podrían usar algunas técnicas anestésicas, pero con cierta precaución, ¿ya? En algunas personas. Entonces, cuando una persona presenta alergia frente ya sea a la misma solución anestésica o algún ingrediente de esta, eso se considera una contraindicación absoluta, es decir, no se puede emplear en esta persona, ¿ya? Pero también tenemos consideraciones importantes, por ejemplo, dos cosas, la toxicidad y las diferentes interacciones que podrían haber. Respecto a la toxicidad, ya esta se genera cuando se podría exceder la dosis máxima en una persona de esta solución anestésica y ¿cómo decirlo? Hoy en día en la literatura no se han descrito interacciones, o sí se han descrito, pero es muy raro que interactúe la anestesia con diversos fármacos. Pero sí hay interacciones de vasoconstrictores con, por ejemplo, beta-bloqueantes, anfetaminas o antidepresivos tricíclicos, los cuales cuando interaccionan podrían llevar a un riesgo de presentar hipertensión o arritmia cardíaca. Bueno, respecto a las precauciones necesarias que tenemos que tener con un paciente, principalmente es la insuficiencia hepática o renal. ¿Ya? Los pacientes que tienen insuficiencia hepática o renal es necesario que nosotros les administremos dosis más bajas. ¿Por qué? Porque cuando esta función del hígado o del riñón está disminuida, esto va a afectar fuertemente al metabolismo de los agentes anestésicos. ¿Ya? Por otro lado, la lidocaína y la mepivacaína, estos anestésicos se metabolizan casi por completo en el hígado, mientras que un porcentaje más bajo se va a excretar sin cambios en la orina. La prilocaína, esta se metaboliza 100% en los riñones, puede ser también en los pulmones o en el hígado. Y sin embargo la articaína, esta desde un 10 a un 15% más o menos se metaboliza en el hígado, mientras que lo restante de este porcentaje, es decir, el fármaco restante, se va a convertir en ácido articaínico. Y esto va a estar como forma no tóxica e inactiva en nuestra sangre. Otra precaución que es muy importante tener es con la enfermedad cardiovascular. Primeramente, la adrenalina es un componente que se le agrega comúnmente a los anestésicos locales y es importante tener mucha precaución cuando tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular. La dosis máxima de esta adrenalina en un paciente con enfermedad cardiovascular va entre los 0,04 miligramos. En cambio, en un paciente sano llegamos a los 0,2 miligramos. Pero si esta adrenalina se usa en dosis bajas, no debería por qué afectar la presión arterial ni la frecuencia cardíaca. En general, los efectos adversos que se presentan se pueden asociar a, por ejemplo, inyectar dentro de un vaso o inyectar un área que está muy vascularizada o muy irrigada, y obviamente el exceso de dosis, que eso también, como dijimos anteriormente, podría generar una toxicidad. Y bueno, la inyección intraligamentaria y la intraósea, cuando se combinan con un anestésico que contiene adrenalina, no es recomendado, 100% no, para pacientes con enfermedad cardiovascular, porque el fármaco podría entrar muy rápido y el paciente se nos podría descompensar muy grave en la consulta. Para los siguientes pacientes tenemos que tener precauciones esenciales. Vamos a partir con los pacientes de edad avanzada. La precaución va a ser esencial cuando se administra la anestesia local a los ancianos y se debe considerar dosis más bajas debido a que los ancianos tienden a tener la función renal y hepática disminuida. Y también los ancianos tienden a tener la enfermedad cardiovascular predominante, lo cual hay que considerar el uso de adrenalina en dosis más bajas o simplemente limitar su uso.
Para la paciente embarazada, la lidocaína puede ser relativamente segura, ya que no existen pruebas de que la anestesia local aumente el riesgo de las complicaciones tanto como en la madre o el feto. Sin embargo, cualquier tipo de anestesia local que se administre va a llegar hasta la placenta y va a pasar hacia el feto. En general, se recomienda aplazar el tratamiento dental electivo desde el primer hasta el tercer trimestre del embarazo. El operador o el odontólogo tenemos que sopesar los beneficios y los riesgos de la anestesia local para considerar si es que es seguro o no para la madre o el feto. Aunque algunos médicos quieren evitar el uso de la lidocaína más la felipresina durante el embarazo porque va a existir un riesgo teórico en la inducción de la felipresina con la metahemoglobinemia, que esto es lo que puede ocurrir al feto, y aunque si bien en odontología esto es bastante raro. Para los pacientes con trastornos hemorrágicos, las técnicas de filtración local son las más preferibles para la anestesia en el bloqueo para los pacientes. Esto se debe a que existe un riesgo de hematoma intramuscular con compromiso respiratorio y esto va a estar asociado a los bloqueos nerviosos, aunque hay estudios que sugieren que los bloqueos mandibulares se pueden usar de manera segura para los pacientes anticoagulados. En otras complicaciones que vamos a tener van a ser las reacciones alérgicas. La alergia a los anestésicos locales de amida es muy rara ya que se ha informado una incidencia del 0,1 al 1%. Luego vamos a tener que algunos pacientes son alérgicos a los anestésicos locales del conservante de metabisulfito de sodio y algunos al éster, que es la benzocaína tópica. Las reacciones alérgicas pueden variar como ulceración aftosa y anafilaxia, y como odontólogos debemos ser capaces de identificar y manejar estas reacciones. Respecto a las interacciones de los anestésicos locales, esto ocurre mediante la administración o acompañamiento de otro fármaco simultáneo al anestésico, y básicamente son alteraciones de los efectos de uno o de los dos fármacos. Comúnmente los anestésicos locales tienden a ser los fármacos más utilizados dentro de las consultas odontológicas, ya que logran facilitar múltiples procedimientos y maniobras, evitando que nuestros pacientes lleguen a experimentar dolor. Por esto es importante que nosotros podamos conocer las distintas interacciones que estos pueden llegar a poseer. Las interacciones que nosotros podamos llegar a encontrar podemos clasificarlas en tres grupos, donde encontramos las interacciones farmacéuticas, las interacciones farmacodinámicas y las interacciones farmacocinéticas. En cuanto a las interacciones farmacéuticas, son las cuales nos dan información acerca de la estabilidad y compatibilidad entre fármacos. Algo a tener en cuenta al momento de administrar dos o más fármacos es el saber si ambos son compatibles dentro de un mismo tratamiento combinado. Un ejemplo de esto sería el uso de remifentanilo con propofol, donde la estabilidad de ambos depende de la proporción en la que estos fármacos se administran. Un ejemplo de una interacción adversa sería el de utilizar propofol con lidocaína. La lidocaína básicamente es para evitar el dolor en el sitio de inyección, pero sin embargo la incorporación de lidocaína al propofol incrementa el diámetro de las vesículas oleosas, por lo que una mezcla como esta se considera inestable en el tiempo y podría llegar a causar lo que vendría a ser una embolia pulmonar. Seguimos con las interacciones farmacocinéticas. Y en ocasiones ocurrirá que la administración de un fármaco va a modificar el volumen de distribución de otro, como por ejemplo la incorporación de propofol más remifentanilo. En este caso, el propofol va a cambiar el volumen de distribución del remifentanilo, haciendo que la dosis necesaria para alcanzar una concentración plasmática sea menor. Y las interacciones farmacodinámicas, siendo que en este grupo encajan todo lo que vendrían a ser interacciones de sinergismo o inhibición, siendo las interacciones sinérgicas la combinación de dos medicamentos que al ser implementados simultáneamente logren tener un efecto mayor al anticipado, y las interacciones inhibitorias todo lo contrario, siendo que la combinación de estos dos medicamentos va a obtener un efecto menor al que se espera. La acción depresora del sistema nervioso central producida por los anestésicos locales potencia la acción depresora de anestésicos generales, barbitúricas y analgésicos opiáceos, también pudiendo inducir interacciones de importancia terapéutica y toxicológica. Cuando se asocia lidocaína, que es una sustancia con potente acción antiarrítmica, con fármacos antiarrítmicos también, pueden producirse trastornos importantes en el automatismo cardíaco y en la conducción de los impulsos cardíacos. Por ello, en estos enfermos es aconsejable utilizar otros anestésicos locales. La utilización en la clínica odontológica de anestésicos locales asociados con vasoconstrictores es muy frecuente y es mucho más probable que aparezcan interacciones farmacológicas debido a la administración del vasoconstrictor que por acción del propio anestésico local. Los vasoconstrictores que se suelen emplear pertenecen al grupo de las catecolaminas, como la adrenalina, también llamada epinefrina, noradrenalina o norepinefrina y levonorefrina,
y fenilefrina. Actualmente la noradrenalina se emplea muy poco, ya que se han descrito casos de hipertensión aguda, incluso con algunas muertes. Por otro lado, la adrenalina puede inducir arritmias cardíacas muy peligrosas en algún tipo de pacientes, como sería el caso de los que presentan concentraciones plasmáticas muy elevadas de hormonas tiroides. De forma similar, las catecolaminas pueden inducir cambios indeseables en la actividad cardíaca de enfermos que están en tratamiento con otros fármacos, especialmente aquellos que interfieran con el lugar de acción o con la farmacocinética de las catecolaminas. Este sería el caso de los antidepresivos tricíclicos, como la imipramina, la amitriptilina, beta bloqueantes beta-adrenérgicos como el propanolol, que está indicado con mucha frecuencia para el tratamiento de hipertensión, arritmia, insuficiencias cardíacas, glaucoma, etc. O bloqueantes de la neurona adrenérgica. Cuando se emplean estos tipos de fármacos se halla bloqueada la recaptación de las catecolaminas, tanto endógenas como exógenas, por lo que la cantidad de adrenalina administrada junto con el anestésico local no daría lugar a ningún efecto apreciable en condiciones normales, ya que no puede ser recaptada por las terminaciones adrenérgicas. Esto puede llevar a un aumento de la tensión arterial o alteraciones del ritmo cardíaco.